Buenas noches, estimada concurrencia. La profesora Giovanna Mori le habla. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos, buenas noches maestra. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados, estimadas participantes. Bienvenidas, bienvenidos a la clase del día de hoy sobre trastorno del espectro autismo. Creo que ya estamos un grupo considerable. Muchísimas gracias a todos los participantes que se están uniendo de diferentes ciudades. Aquí desde Lima, Perú, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, hagamos esta hora totalmente provechosa. Sé que muchos de ustedes son del campo educativo, también del campo del área de salud, clínicas, psicólogos, hay pedagogos, ¿no? Seguramente hay terapeutas. Hay terapeutas, así como otros especialistas y ramas, como también algunos padres de familia, entre otros, que quieren siempre nutrirse de información sobre este amplio trastorno del neurodesarrollo, como es el trastorno del espectro autismo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase número 1, ¿no? En el cual vamos a conocer más de las características, de los mitos acerca de este diagnóstico y también, por supuesto, hablar sobre neurodesarrollo. Claro está, en esta hora que va a ser totalmente provechosa, vamos a hablar de lo más sustancial. Ya cuando llevemos el diplomado del trastorno del espectro autista, se brindará con mayor detalle, bajo evidencia científica, por supuesto, sobre estos temas según pues ya el sílabo o el temario indicado, ¿no?
Así que espero contar con todos ustedes en el diplomado, que ya estamos cerca, ya iniciamos en el mes de febrero. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a proyectar, por favor. Voy a proyectar el material que se ha realizado. Por favor, ¿me pueden habilitar para compartir pantalla? Les agradecería. Miss, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Richard Zapana. Sí, ya le acabo de compartir lo que es para que pueda compartir pantalla. Cualquier cosa, por favor, yo voy a estar atento a través de lo que es el grupo de WhatsApp para poder ayudarlos y de esta forma también poder atenderlos de manera personalizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, así como quienes están saludando por el chat y también escuché que habían aperturado su audio saludando. Nosotros el día de hoy pues nos reúne un gran motivo, aprender más sobre este diagnóstico, no solamente llevarnos un marco teórico, sino que con este conocimiento basado en evidencia, nutrir nuestra práctica profesional, ¿no? Y así los niños, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, que nosotros podamos intervenir pedagógica o clínicamente en el proceso de nuestra profesión, pues se lleven un trabajo sustancial, altamente funcional, ¿no? Que les va a permitir generar autonomía en todo este proceso de su neurodesarrollo. Muy bien, muchas gracias Ana María, Eugenia, Juana, Elisa, Marta, Solamís, Mónica. Un saludo para ustedes y así como también varios ya se están conectando. Luisa, Juana, ¿qué tal? Buenas noches. Por favor, como estamos en virtual, ustedes saben que a alguno de ustedes se le puede fallar la señal, la red. Por favor, si por A o B salen, vuelvan a ingresar, por favor, porque esta hora que comenzamos a las 9 en punto y terminamos a las 10 en punto, pues se va a dar información para que todos podamos construir el día de hoy conocimientos en base a lo que yo estoy seguro que ya lo tienen, ¿no? Entonces, asimismo, si en algún momento no se escucha el audio o quizás no pueden visualizar, escríbanlo por favor en el chat, ya que los asesores académicos siempre están constantemente perenne y ellos pueden dar solución inmediata a cualquier dificultad. ¿Correcto? Entendiendo que se me escucha bien y todo está ok. Ahora sí voy a poder compartir pantalla y voy a hacerles visualizar a ustedes. No lo voy a poner en modo presentación en esta ocasión porque cuando yo suelo presentar, leer en el chat, así como también algún trabajo que vayamos a hacer con la ayuda de la tecnología en este momento, pues se traba muchas veces la diapositiva. Permítame presentarlo en este momento de esta manera. El día de hoy vamos a conocer más sobre el trastorno del espectro autista y sobre todo el TEA y su relación con el neurodesarrollo. El TEA, ¿no? Son las siglas que lleva el nombre del trastorno del espectro autista. Muy bien. Y como ustedes saben, y ese es su conocimiento, el día de hoy, pues quien imparte la clase, mi nombre es María Lourdes Pinedo Bulnes, soy licenciada en educación especial, ¿no? Colegiada y habilitada, ¿no? Con experiencia en gestión, tanto en el campo educativo como en el campo clínico, ¿no? Realizando procesos de prevención, evaluación, diagnóstico e intervención en niños y adolescentes con discapacidad, así como también en la implementación de mejoras para la atención a la neurodiversidad. Cuento con estudios de posgrado de maestría en psicología en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuento con especialidad en neuropsicopedagogía y procesos cognitivos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuento con diplomados, también con estudios de pregrado en lo que es educación especial. Mi experiencia laboral, tanto en gestión pública como en clínica privada, ¿no? En la gestión pública, quienes hablan, ha sido especialista en educación básica especial del UGEL 04 acá, de Lima, Perú, y también especialista en inclusión, acompañante pedagógico en la modalidad de educación básica especial, ¿no? De la UGEL 04. Y en la clínica privada soy directora del Consultorio Integral de Audición, Aprendizaje y Lenguaje Aprendemos Juntos, donde realizamos las terapias y capacitaciones, ya nos acercamos a los 12 años de vida institucional. Así como también ponente
de talleres y charlas profesionales a diversas instituciones. El día de hoy me agrada muchísimo tener un gran público, se va incrementando, ¿no? Ya estamos más de 220 unidos en esta plataforma para conocer muchísimo más. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es este preámbulo tan bonito de este diplomado del trastorno del espectro autista. Ustedes saben que ya iniciamos este lunes 5 de febrero, ¿no? De 8:30 a 10:30, horario en punto, horario Lima, Perú. Las clases son virtuales y siempre están los asesores académicos para que los puedan ayudar en todo momento, ¿no? Quien habla ya está llevando un curso de trastorno del espectro autista los días jueves, ya inició otro diplomado justamente con otro grupo, ¿no? Grande también, en el cual pues se conectan todos los jueves conmigo, pero sería un gusto que todos ustedes me puedan acompañar desde este lunes 5 de febrero al inicio del diplomado Trastorno del espectro autista, desde la parte de fundamentos, conocimientos teóricos basados en evidencia, hasta realizar un proceso de intervención eficaz que se ajuste a las necesidades y por supuesto a lo que es las estrategias técnicas de intervención actuales, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Como ustedes saben, todo aprendizaje, pues uno tiene que vivirlo, tiene que construirlo. Si no, por el contrario, puedo agarrar cualquier libro, leer un artículo científico, o quizás puedo entrar a las redes, al Google, y hay mucha información. Sin embargo, cuando compartimos información colaborativamente, lo dice la neurociencia, ¿ya? Cuando nosotros expresamos a través de múltiples formas, pues es un aprendizaje significativo y por lo tanto se construye mejor este proceso de aprender en conjunto, ¿no? Y sobre todo de un tema tan valioso que es el trastorno del espectro autista. En un primer momento vamos a trabajar con la plataforma Mentimeter. Por favor, yo les voy a dar por el chat, les voy a dar lo que es un código. Con ese código ustedes ingresan, por favor, y hay una pregunta. ¿Qué características tiene una persona con autismo? Eso es lo primero que vamos a responder. Vamos a leer entre nosotros lo que es la respuesta y si bien es cierto, todo es válido. Estamos en este espacio para llenarnos de conocimiento, para aprender más sobre el diagnóstico y sobre todo quitarnos esos mitos que muchas veces pues va junto a este diagnóstico. Entonces, una vez acabado ello, vamos a regresar a lo que es la presentación de este material y vamos a hablar del proceso de neurodesarrollo, porque entender del trastorno del espectro autista hay unos fundamentos previos, ¿no? Es los prerequisitos para poder entenderlo. Debemos conocer cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Cómo es el proceso del neurodesarrollo, ¿no? En un proceso típico y cuándo ya se ve signos de alerta, señales de alerta que podrían indicar la presencia de algún trastorno del neurodesarrollo, entre ellos el autismo. Entonces, esto va a ser la primera clase. La próxima ya hablaremos sobre las características del DSM-5, del trastorno del espectro autista según el DSM-5, ¿no? Y por supuesto, con otros puntos de relevancia de características del diagnóstico. Entonces les agradecería, por favor, por el chat, voy a colocar lo que es, a ver, permítame, por favor. Voy a colocar el código para que ustedes puedan ingresar, y responder en conjunto esta pregunta. ¿Qué características tiene una persona con autismo? Entonces, voy a enviar, por favor. Me indican, perfecto. Algunos los están escribiendo en el chat, perfecto, también lo vamos a leer, pero recuerden, ya copié en el chat, he copiado el link, ustedes denle clic y si no pueden darle clic, copien el link y lo colocan en su Google, en su navegador y van a entrar a lo que es una plataforma, Mentimeter, es una plataforma interactiva donde podemos leer las respuestas de quienes desean participar, por supuesto.
Vamos a ver. Y luego vamos a leer también lo del chat. Es válido, no se preocupen. Quienes no ingresan, está la plataforma, podemos leer a través del chat. Voy a dejar de compartir, por favor. Voy a dejar de compartir acá para compartir lo que es. Les agradecería que coloquemos nuestro micrófono en silencio para que no haya de esta manera que no se escuchen los ruidos de casa, porque entiendo que todos en este momento, o la mayoría está en el hogar. Entonces, por favor, silenciemos, apaguemos nuestro micrófono. Gracias, muchas gracias. Muy bien, voy a visualizar a ver si en la plataforma ya están entrando. Perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. Voy a compartir pantalla en este momento. Es un grupo muy activo, me gusta ello. Ya está, creo que sí se observa. Perfecto, lo voy a poner en modo presentación para que ustedes lo puedan observar. Ahí está, perfecto. ¿Qué características tiene una persona con autismo? Ya vamos 72 respuestas, está creciendo y como ustedes ven, es una nube de respuestas, una nube de conocimientos previos. Y estos conocimientos previos, pues hay una serie de palabras que se están incrementando y poniendo más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay respuestas que están coincidiendo, ¿ya? Por favor, apagamos nuestro micrófono. Les agradecería. Cuando nosotros ingresemos a una plataforma y hay una clase, lo primero que tenemos que hacer, si queremos, nos mantenemos con la cámara encendida, pero sí el micrófono, por favor, lo ponemos en silencio. Le agradecería quizás al asesor académico que me ayude en ello, ya que somos 295 personas en esta plataforma. Muchísimas gracias. Tenemos 120 respuestas. Y como ustedes verán en el centro de esta gran nube, se observa conductas repetitivas, no fija mirada, ecolalia, son sensibles a los ruidos, no socializa, movimientos estereotipados, agita los brazos constantemente, conducta distraída. A ver. Por favor, gracias, gracias. Coloquemos silencio, por favor. Si es asesoría académica, me ayuda en ello. Gracias. A ver, continuamos, ¿no? Da saltos, camina en puntillas, conducta distraída, tiene muchas repeticiones, para solo, no se integra, no mira a los ojos, agresividad, dice acá, aletea, mucha sensibilidad, problemas de socialización, son ordenados, no le gusta el ruido, juegan solos, sensibles a los ruidos. ¿Estoy un poco de papa? Por favor, silenciemos nuestro micrófono. Gracias. A ver acá, también aislamiento, no tiene contacto visual, baja o nula interacción. Dice, pone los juguetes en fila, retraso en el lenguaje, no socializa mucho. Bien, excelente, bien. Ya vamos 177 respuestas. Gracias por su participación. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Problemas de lenguaje, retraso en el aprendizaje, gran interés por un tema, dificultad para socializar, hipo o hipersensibilidad, bien, sigue rutinas marcadas, mirada perdida, disfunción social. Pocas habilidades sociales, no le gusta cambiar actividades, bien, conductas obsesivas indican por aquí, molestia por los ruidos, dificultad para interactuar, antisocial, repite palabras, no socializa, se aleja de los demás, no responde a su nombre, pobre contacto visual, habla en tercera persona, es hiperactivo, impulsivo, dificultad comunicativa, hipersensibilidad auditiva, bien, autoagrede,
Frustración, muy bien. No se relaciona fácilmente. Camina en puntas, excelente, excelente. No se concentran demasiado, sigue una rutina, excelente. Entonces nosotros conocemos sobre las características de la persona con autismo. Ya en el transcurso de nuestras clases y en el diplomado, vamos a hablar muchísimo más, ya con propiedad y con fundamento teórico, cuáles son las conductas que sí pertenecen al trastorno del espectro autista, cuál sería parte de los mitos, porque hay muchos mitos en este diagnóstico. Muchísimas gracias por la participación, una participación súper activa, gracias. Voy a dejar de compartir, por favor, y voy a leer también algunos mensajes que los compañeros, los colegas vienen escribiendo por el chat. Realizan movimientos circulares con todo el cuerpo, son personas perfeccionistas, no le gustan los ruidos, hay poco contacto visual, se aturden, le cuesta entender sus emociones, su mundo es él, no socializan, falta de comunicación, no tiene contacto visual, no reconoce el llamado, puede ser verbal y no verbal. ¿Cuál es el link de la plataforma? Se aíslan, son sensibles al ruido, falta de procesamiento sensorial, no toleran ruidos fuertes. Bien, dificultades sensoriales, problemas sensoriales, movimientos estereotipados. Excelente, excelente. Van coincidiendo las respuestas, ¿no? Sin embargo, cuando se habla del trastorno del espectro autista, justamente porque es un espectro, es un abanico de posibilidades, así como somos los seres humanos. Si bien es cierto, nosotros tenemos que observar cuál es la mirada según los hitos de desarrollo y de ahí vemos cuáles son los indicadores de alerta y sobre todo los indicadores que marca un diagnóstico diferencial, ¿ya? Como ya lo veremos en el DSM-5, ¿no? El criterio de diagnóstico diferencial. Sin embargo, también hay que conocer del trastorno del espectro autista, cómo está considerado el trastorno del espectro autista actualmente, cuáles son los niveles de severidad, ¿no? Según los apoyos que requiere el diagnóstico. Les agradecería, alguien está hablando, ya somos 300 en la plataforma, les agradecería por favor que podamos silenciar. Muchísimas gracias. Y así también no solamente aprenderemos en este diplomado sobre los fundamentos, los conocimientos, las características del diagnóstico diferencial, sino también las comorbilidades que tiene el diagnóstico del espectro autista, así como estas comorbilidades, lo que antes decíamos asociado con la discapacidad intelectual, lo que antes conocíamos o llamábamos retraso o retardo mental, ya no se utiliza ese término, se utiliza discapacidad intelectual. También las comorbilidades con las alteraciones en la comunicación, lenguaje y habla, trastorno del espectro autista comórbido con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos específicos de aprendizaje y más, ¿no? Y luego también ya la parte de intervención funcional de acuerdo a la evidencia científica. Muy bien. Me pregunta, ¿esta reunión será grabada? Sí, están grabando. Por eso hay un compañero de asesoría académica en el cual ellos se encargan. Y si tienen alguna duda directa, le pueden escribir, ¿ya? Me indican que no se me escucha bien, por favor. ¿Me pueden Se le escucha indicar? correctamente, maestra. Gracias, Giovanna. Entonces hay que verificar el audio, ¿no? Hay que colocarnos quizás otros audífonos, ¿no? Quizás por la señal. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, ya que todos han participado activamente en ambas plataformas, por el chat del Zoom, como también en la plataforma Menti. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos conocido sobre ello, vamos a hablar sobre los mitos sobre el autismo. Miren, lo primero que hay que saber que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Que acompaña a la persona en todo el proceso evolutivo de su vida. Esto quiere decir que la evidencia científica indica que se origina desde el proceso de gestación y que va a acompañar en el transcurso de toda su vida a la persona.
la neurociencia, gracias a las investigaciones y el proceso de intervención eficaz, oportuno y temprano, la detección sobre todo temprano, señala que va a brindar un buen pronóstico para las características de este diagnóstico. No es que vaya a desaparecer el diagnóstico, como muchas veces en redes sociales observamos. La cura para el trastorno del espectro autista, cierta intervención, cierta alimentación, cierta medicación, y desaparece el trastorno del espectro autista. Como ustedes ya conocerán, y vamos a hablarlo también más adelante, el trastorno del espectro autista tiene 3 niveles de gravedad, ¿ya? 3 niveles de gravedad, grado 1, grado 2 y grado 3, que esto ya lo vamos a ver cuando nos toque hablar con la evidencia con el DSM-5. Vamos a desmenuzar qué significa estos niveles de gravedad, qué tanto apoyo tiene esta persona y por qué tiene el apoyo y cuáles son qué nos dice la evidencia sobre el diagnóstico diferencial. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos mucha bibliografía, sobre todo bibliografía no actualizada, o cuando vemos en redes sociales, porque en redes sociales postean muchas cosas sobre el autismo, unos sobre la cura, otros también de las características del trastorno del espectro autista como si solamente encerrara a un tipo de gravedad. Y muchas personas están acostumbrados o creen que el trastorno del espectro autista son esos chicos no verbales, que no hacen contacto visual, pues que tienen muchas dificultades muy severas de socialización, pero sin embargo nos vamos al otro extremo de chicos con trastorno del espectro autista que sí te fijan mirada, chicos que pueden iniciar una conversación, obviamente que siempre van a tener las debilidades según lo que es el DSM-5, dificultades en el proceso de la comunicación, interacción social y conductas repetitivas y restringidas. Siempre se va a mantener ello. Pero cuando tenemos a estos chicos, estos niños altamente funcionales, que realmente para muchos profesionales en el campo educativo, en el campo psicológico, hasta pone en duda el diagnóstico. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y ya lo vamos a hablar poco a poco, sobre cómo identificar, cuándo saber que estamos hablando de un trastorno del espectro autista y no quizás es un trastorno de desarrollo del lenguaje, cuándo es un trastorno del espectro autista y no es otro diagnóstico. Entonces, es por eso cuando ya hablemos de las comorbilidades, vamos a saber específicamente, porque la intención del diplomado es darte las estrategias para que tú puedas conocer, abordar e intervenir eficazmente. Claro está, desde tu profesión, ya sea desde el campo psicopedagógico, del campo clínico, terapéutico, te vamos a brindar estas herramientas. Entonces, uno de los mitos sobre el autismo es que son agresivos con los demás. Creemos que los chicos con trastorno del espectro autista son agresivos, se autoagreden o agreden a las demás personas. Según el DSM-5, que indica déficit en la comunicación e interacción social, así como intereses restringidos y repetitivos, pero no indica una de las características, la agresividad. La agresividad viene acompañado producto y consecuencia de que quizás pues no se ha visualizado al niño con intervención psicológica, modificación conductual, de integración sensorial también, no se le ha brindado la posibilidad de trabajar estratégicamente con sus múltiples entornos. Ahora, también la evidencia indica que la persona en general, tenga o no autismo, cuando hay muchas debilidades comunicativas, verbales, me refiero a comunicación, lenguaje y habla, pues las conductas, ya sean motoras, conductas disruptivas o que quizás agresivas, dependiendo la comorbilidad de algún diagnóstico, son presentes también. Pero no hay que generalizar en el autismo, no es que son agresivos con los demás, no. Otro mito también es que no saben hablar. Ellos tienen toda la posibilidad de hablar, porque no es que tengan una dificultad anatómica que les impida, solamente que al tener
primer criterio, según el DSM-5, de dificultades en la comunicación y la interacción social, tienen muchas dificultades de generar esta intención comunicativa. Y por lo que no generan, y por lo tanto hay una serie de prerequisitos para lograr lo que es el habla, un habla funcional de acuerdo a una edad cronológica, de acuerdo a un contexto, tiene muchas dificultades, pero no es que todos no saben hablar, ¿no? Porque a veces generalizamos o cuando utilizamos la palabra no, anulamos las fortalezas existentes de las personas que están dentro de este diagnóstico. Entonces, lo correcto es decir, ¿no? Presentan dificultades, no, es muy diferente al decir no hablan, ¿no? O no se comunican. Cuando decimos no se comunican, totalmente anulamos y cancelamos esta acción. Sin embargo, presentan algún déficit o dificultad, pues hablamos dentro del rango de las personas que sí presentan un tipo de comunicación funcional como las que quizás son no verbales. El otro, no comprenden nada del entorno. No es que no lo comprendan, simplemente que ellos procesan la información un tanto diferente, ¿no? Y es por eso que ya teniendo conocimientos académicos previos sobre el diagnóstico, nos vamos a poder dar cuenta. No tienen emociones, ¿no? Cancelamos definitivamente a la persona, ¿no? No tienen emociones, no sienten emociones, por lo tanto, no necesitan un halago, no necesitan un abrazo, no. No es que no necesiten, simplemente porque tienen déficit en la comunicación e interacción social, no saben cómo expresarlo. Y ya cuando hablemos también de los sustentos teóricos, de las teorías que respaldan lo que es estas investigaciones del autismo, lo vamos a precisar más, como en este caso la teoría de la mente, ¿no? Que ya más adelante habrá una clase para hablar de ello. Las vacunas causan el autismo, ya se quedaron atrás, ¿no? Este es un gran mito, ¿no? Sobre las vacunas. No tienen futuro escolar ni laboral, bajas expectativas. Creemos que todas las personas con autismo tienen las mismas características y por lo tanto tenemos desde ya bajas expectativas en cuanto a la parte académica, a la parte familiar, al aspecto laboral, entre otros, ¿no? Hasta de quizás vida familiar y vida de pareja. El autismo se da solo en hombres. Como ya sabemos, la evidencia científica indica, ¿no? Hay mayor incremento, incidencia en general de trastornos del neurodesarrollo y mucho más del trastorno del espectro autista en hombres y mujeres. No les gusta relacionarse. No es que no les guste relacionarse, sino que no tienen las herramientas para poder interactuar, producto de múltiples factores, que quizás por un déficit de integración sensorial, porque no tienen herramientas lingüísticas, herramientas precomunicativas, ¿no? Entonces, todo ello debemos aprender en el camino. Entonces, desde ya nuestro vocabulario debe modificarse en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es una característica del trastorno del espectro autista? Lo primero, características según el DSM-5, déficit o dificultad en la comunicación e interacción social y conductas repetitivas y restringidas. En base a ello, existen diferentes sintomatologías, por supuesto, pero dentro de la descripción de esta sintomatología, nosotros debemos decir, ¿no? En dificultades, algunas personas con autismo son no verbales, pero yo no voy a clasificar a todas diciendo no hablan, no hacen contacto visual, ¿no? No pueden relacionarse, porque dentro del espectro hay personas que sí se pueden relacionar, como las otras personas que van a tener mucha dificultad. Pero también, incluso, por más que tengan este grado 3 de autismo, yo no podría decir que no se relacionan. Se relacionan según sus posibilidades, maduración, entre sus estímulos, que también el ambiente. Ustedes saben que actualmente la neurociencia precisa, indica que no solamente somos la parte genética, sino que también el entorno favorece a nuestro neurodesarrollo. El estímulo, ¿no? Esta familia, ¿no? Este proceso educativo que tanto provee a este individuo para que participe activamente en los múltiples contextos. Eso es lo que se espera, lo que se quiere. Entonces, los conceptos incorrectos del autismo
Para el gran público, la idea de autismo sigue limitándose a perpetuar algunos mitos desafortunados. Creen que el autismo es una enfermedad, cuando sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque, bueno, cuando hablamos de enfermedad, pues existe un grupo de sintomatología, pero también hay un proceso hasta llegar a una cura, ¿no es cierto? En muchos casos, por supuesto. ¿Y cuándo es un trastorno? Porque afecta a varias áreas de desarrollo, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Que los niños la padecen, son incapaces de hablar o sentir emociones. Muchos siguen pensando que está causado por las vacunas o que algunos cambios en la dieta, ¿no? Van a curarlo, ¿no? Cuando existe, sí, muchas terapias, intervenciones alternativas con la medicación, con el proceso de alimentación y con diferentes, pero ninguna aún tiene un respaldo al 100% científico sobre su prescripción. Entonces, lo que nosotros y este diplomado te va a permitir es que tú conozcas cuáles son los procesos de intervención actuales y eficaces, ¿no? Y que esto te sirva para que tú labres camino cuando tienes un estudiante o un paciente en consultorio con trastorno del espectro autista. Y también, por supuesto, orientar a estas familias, porque estas familias muchas veces están en un proceso de duelo total, de negación, y no logran muchos de ellos tan rápido como quisiéramos este proceso de aprender en el camino junto con mi hijo. ¿Qué más hago? A muchas familias les cuesta entender sobre el diagnóstico. Entonces también es un acompañamiento psicológico para todo el entorno, sobre todo estos padres o los cuidadores inmediatos o responsables del niño o la niña. Muy bien, entonces en base a estos mitos que se pueden hablar alrededor del trastorno del espectro autista, nosotros podemos decir que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se genera desde el proceso de gestación y acompaña al ser durante todo el proceso de su vida. Que existen 3 tipos del autismo o 3 niveles de gravedad según niveles de apoyo. Según DSM-5, las características actuales, ¿no? Por criterio bimodal, es déficit o dificultad en la comunicación e interacción social y conductas repetitivas y restringidas. ¿Que existe comorbilidad en el trastorno del espectro autista? Sí existe. ¿Que esto agravia la sintomatología? Por supuesto que sí. ¿Que existen múltiples intervenciones? Sí, con evidencia y sin respaldo científico también. Entonces, todo ello lo vamos a aprender en el camino de este diplomado del trastorno del espectro autista. Entonces, lo que nos compete es hablar un poco el día de hoy sobre neurodesarrollo, ¿ya? Y cuando hablamos de neurodesarrollo es un proceso que, como les dije, no solamente tiene que ver la parte genética, las condiciones neurofisiológicas de cada individuo, sino también tiene que ver muchísimo actualmente con el proceso de la interacción del ambiente. El ambiente, el entorno, nos da una información que es de total aprendizaje. Esa información que ingresa, que la percibimos desde que nosotros estamos en el vientre materno, porque desde el vientre materno podemos hablar de neurodesarrollo, ¿ya? Es por eso que se llama trastornos del neurodesarrollo, porque se originan desde el proceso de gestación. Entonces, el neurodesarrollo infantil empieza desde el proceso de gestación y sigue en todo el transcurso de nuestra vida, solamente que ahí estamos precisando el neurodesarrollo infantil, pero en sí es para todas las personas durante el ciclo de vida. La neurociencia actualmente indica que el ser humano hasta el último día de su vida aprende. Entonces las personas con autismo no son ajenas a ellos. Vamos a aprender y es el ambiente que nos nutre de información. Ahora, si esa información viene nutrida con una rica experiencia,
con un buen apego, un buen proceso emocional de la familia, ¿no? Una construcción de aprendizaje con una buena tipo de enseñanza donde se respete primero la autonomía, el nivel de participación de la persona con autismo, así como también sus características de neurodesarrollo, este proceso va a ser óptimo. Y por lo tanto, todo ello va a ser resultado de una maduración cerebral que, como ustedes saben, esta maduración cerebral gracias a la neuroplasticidad o plasticidad cerebral también, va a ser muy independiente en cada individuo y mucho más en el trastorno del espectro autista. Puede existir desfases en el desarrollo, puede existir mayores dificultades en el cual involucra que quizás la persona con autismo pueda leer precozmente o pueda aprender algo precozmente, o como quizás puede tardar muchísimos años en desarrollar habilidades de autonomía, también. Y esto lo va a depender no solamente del proceso de maduración, sino del ambiente, porque actualmente sabemos que el ambiente es tan rico que provee los mecanismos internos para que nosotros podamos generar esta red neuronal. Y cuando generamos esta red neuronal es porque se están activando nuestras neuronas a través de la sinapsis. Entonces, esta maduración va a ser individual, va a ser en procesos y se va a respetar de acuerdo a cada individuo, ¿no? Adquisición también, nosotros vamos a hablar de un neurodesarrollo funcional cuando hay adquisición de funciones superiores, como las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas altamente complejas, ¿no? Donde se estimula zonas especializadas y se activan zonas especializadas en nuestro cerebro, ¿no? Los trastornos, los chicos con trastorno del espectro autista pueden generar funciones superiores cognitivas altamente complejas, por supuesto que sí. Y también, por supuesto, la formación de la personalidad. Todo esto influye en el proceso de neurodesarrollo, Y también la evidencia científica nos habla sobre el estrés prenatal y el estrés, la exposición de estos bebés cuando tienen pues el entorno desfavorable o favorable también, ¿no? También nos hablan, también las investigaciones, qué tanto influye el proceso de lactancia materna, ¿no? Para el buen funcionamiento del desarrollo de este sistema nervioso, ¿no? Y que dé pie para un neurodesarrollo a la par de la parte cronológica, a la par con la maduración individual del ser humano, ¿no? Entonces, actualmente vamos a hablar también de este proceso de neurodesarrollo tan rico, como le decía, que va a ser a través de procesos, etapas. Para esto existen estas ventanas en el tiempo en el cual a través tú puedes observarlo y compararlo con los hitos de desarrollo. Gestionar mejor tu proceso de ¿no? Muy bien, continuamos. A ver, voy a leer, a ver. Está fallando el audio por momentos. Sí, doctora, eso es lo que quería decir. A veces se le va el audio. Se escucha bajo. A ver, Tatay, ¿cómo está el asesor académico que presentó? Me indican por bien, escríbanlo o alguien active su micrófono, indíqueme si se me escucha bien, les agradecería. En estos momentos sí, Se escucha. maestra María. Ya, perfecto, gracias, porque yo sí las puedo leer de corrido, sí las puedo, o sea, el internet no es que esté fallando. Gracias por la información. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Porque una hora queda cortísima, ¿no? Bueno, aquí ustedes están observando el crecimiento dentro de las 40 semanas, ¿no? Unas 40 semanas de forma natural que requiere el individuo para evolucionar dentro del vientre materno, ¿no? Y ustedes saben que este proceso de neurodesarrollo es fundamental, ¿no? Que se inicia desde el proceso de la concepción, ¿no? Y hay un periodo
donde necesariamente el ser humano necesita pasar por estas etapas. Y en esas etapas no solamente vamos ganando peso, no solamente vamos ganando talla, sino que también ganamos mucho proceso de maduración cerebral. Nuestro sistema nervioso se va empoderando, se va autorregulando y se va haciendo cada vez más especializado para determinar, y esto determina, sí, muchas veces las conductas a futuro. Por supuesto, lo favorable del entorno, ¿no? Entonces, aquí vemos este crecimiento natural, evolutivo, que todo individuo, cuando ya, sin embargo, cuando ya nosotros observamos a un niño, si somos terapeutas, observamos un niño, no solo esto hay que ser porque no es solamente en el área educativa, sino que también es un trabajo en conjunto, políticas de Estado, es realmente por el tan alto, qué tanta estatura puede tener mi hijo, qué tan Doctora, se corta su audio y no se escucha. de nuestros hijos. Involucra que conoce cómo va en el desarrollo cognitivo, cómo en el desarrollo psicomotriz, cómo vamos en el desarrollo lingüístico, cómo vamos en el desarrollo social, afectivo. Solo así nos podemos dar cuenta de cómo va puesto con estos hitos de desarrollo, A ver, acá las leo. Dice, está entrecortado. Ay, por favor. Sí, maestra, por momentos cortos se está entrecortando su ponencia, ¿no? Y la verdad que está tan atractiva que nos estamos queriendo que no se vaya ni una palabra de lo que usted... Sí, Ya, Miss, perfecto. disculpe, Muchas pero gracias. sí, disculpe, lo que pasa es de que cada que alguien enciende su micro, una de las personas que estamos llevando el curso, alguien enciende y se le corta la Miss. Eso es lo que está pasando, porque si ustedes ponen atención, se escucha como un audio adicional a lo que la Miss está hablando. Ah, ya, correcto. Entonces, bien, buena observación, Ivonne. Muchísimas gracias. Cancelemos nuestros audios. Muchas veces se recomienda también hasta apagar nuestras cámaras, ¿no? Para que también no haya interferencia en ello. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Y acá vemos esta imagen que nos habla del neurodesarrollo infantil desde este proceso de cómo nuestro cerebro naturalmente va generando al aprender algo, activábamos zonas especializadas. Actualmente sabemos que el cerebro se activa en macro. Por supuesto. Para cada proceso cognitivo. Esto ya sabemos que es en macro, ¿no? Y aquí vemos que cuando nace, se activa red neuronal. Esta red neuronal que en un inicio, pues, el bebé puede dar a la madre a través de la lactancia, a través de estímulo no este contacto, lo que es la madre. Por favor, si podemos apagar nuestra cámara, les agradecería. Gracias. Sí, me estoy dando cuenta que también cuando alguien activa su cámara se escucha. Es su auricular de usted, no es la cámara, sino que no está haciendo contacto el audífono de usted. Usted lo mueve y ahí se baja, se corta. Es lo que no está haciendo contacto. ¿Bien? Sí, profesora, cuando usted mueve el auricular, el altavoz, como se dice, ¿no? El micrófono es donde se corta
la comunicación. Está fallando su Ya, auricular. perfecto. Entonces, ya, me escriben por favor si a raíz, ahora en adelante se entrecorta, ¿ya? Ya, este proceso de neurodesarrollo infantil en las imágenes podemos ver desde el nacimiento, 1 mes, 3 meses y 6 meses. A los 6 meses, el bebé necesita el ser humano, ya necesita interacción, necesita contacto físico, calor, emoción, y por lo tanto se construye una red neuronal en el cual se visualiza a través de que quizás que parece ahí como telarañas, pero eso es lo que es la capacidad sináptica. Y esta capacidad sináptica ayuda al proceso de neuroplasticidad. Y cuando el cerebro está en todo este proceso, que incluso indican que es durante todo el transcurso de vida, pues podemos decir y determinar que va a haber un proceso de aprendizaje. Ahora, cuando yo hablo aprendizaje, no estoy hablando de los conceptos que puedo aprender en la escuela o algo académico. Aprendizaje funcional para la vida. La persona con trastorno del espectro autista, según el nivel de severidad, requiere del apoyo del proceso de generarle imitación. Cuando la persona con autismo genera imitación conductual, verbal, pues por lo tanto puede tener esta capacidad de lograr una interacción a medida de sus posibilidades. Pero lo ideal es que desde el principio, incluso desde el proceso de gestación, generarle estas capacidades, desarrollar esta neuroplasticidad tan rica, evolutiva, de forma natural, en el cual pues nosotros aprendemos de una forma estratégica, nuestro cerebro aprende de una forma estratégica. Ya saben que para eso están los estilos de aprendizaje, y dentro del estilo de aprendizaje que tiene mayor peso y evidencia científica es el estilo de aprendizaje kinestésico, donde si uno construye, pues va a ser un aprendizaje significativo. Y este proceso de neurodesarrollo en el día a día, pues lo consolidamos uno con diferentes aspectos, como una buena alimentación y sobre todo con un buen descanso. Al momento que nosotros dormimos, esta capacidad del ser humano y de todo ser vivo en general, ¿no? Hablo por los animalitos también, que requieren el descanso. En el descanso el ser humano consolida aprendizajes, consolida su capacidad de memoria. Entonces, por lo tanto, ocurre este proceso maravilloso de la neuroplasticidad, ¿no? Que ya también nosotros lo vamos a visualizar y ver con calma cuando ya ingresemos a lo que es el diplomado, ¿no? Este 5 de febrero. Cuando nacen, los cerebros de los recién nacidos funcionan, pero son muy inmaduros, en parte porque el cerebro necesita mucha flexibilidad para adaptarse al ambiente. Esto les impide realizar funciones que otros mamíferos logran en pocos días o semanas después del nacimiento. Como ustedes saben, otros mamíferos pues nacen, inmediatamente algunos se ponen de pie y comienzan a vincularse con el entorno. El ser humano tiene que generar estas condiciones dentro de un proceso evolutivo porque nosotros nacemos de una forma inmadura. Es por eso que comienzan a trabajar ahí los hitos de desarrollo del área motriz, del área del lenguaje, el área cognitiva, el área sensitiva, pues todo comienza a construirse en el ser humano. Y en esta construcción vemos que los bebés humanos requieren de mucho esfuerzo para fijar mirada o el control del tronco para sentarse, ¿no? Aunque actualmente también se puede dar cuenta que los bebés se están sentando antes de tiempo. Antes de los 6 meses, un bebé ya quiere estar sentado, percibir el entorno. Desde ahí también se saca un perfil sensorial, ¿no? De cómo podemos encontrar a este individuo, ¿no? Y cuál es la capacidad de información del entorno y sobre todo cómo el sistema nervioso está captando, decodificando esta información para que se observe en conductas adaptativas. Una conducta adaptativa es que naturalmente hablamos,
comemos, caminamos, pues, y hacemos diferentes acciones. Estas son conductas adaptativas que nos permiten mantenernos y adaptarnos al entorno, ¿no? Sin embargo, nacen equipados con reflejos que les permitirán la adaptación del nuevo entorno, como el reflejo de succión que le dará el alimento, aunque existen otros como el parpadeo y el llanto que le brindará la oportunidad de tener contacto con los cuidadores. Y aquí, cuando hablemos ya en una clase específicamente de cómo nosotros podemos darnos cuenta que desde a temprana edad ya hay algunos indicadores del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Uno puede decir, sí, diagnósticos tardíos. Hay diagnósticos tardíos, pero vamos a hablar claramente cuál es la diferencia entre otros diagnósticos y el trastorno del espectro autista. Cuando vemos que hay señales significativas de déficit en la comunicación e interacción social y cuando se aproxima la conducta humana a ser conducta repetitiva y restringida. Cuando lo vamos a observar y lo vamos a especificar claramente. Entonces, el neurodesarrollo infantil tiene una finalidad, desarrollar de forma integral la maduración para que este individuo no solo crezca en tamaño y peso, sino que desarrolle aspectos sensoriales, motores, desarrollo de socialización, desarrollo lingüístico, desarrollo emocional, cognitivo, entre otros. Para ello se requiere equipar al individuo, al ser humano, proveerle de las herramientas. Las personas con trastorno del espectro autista requieren trabajar cada una de estas áreas, como el desarrollo sensorial, porque en su mayoría presentan un déficit en la integración sensorial, y esto ya más adelante lo vamos a observar también. Desarrollo motor en algunos casos, desarrollo de la socialización, si bien es cierto, ya el criterio B del DSM-5 y dice el criterio A, déficit de la comunicación e interacción social, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca va a interactuar? No. Al ser humano se le provee de herramientas para que pueda adecuarse funcionalmente, desarrollar el proceso de lenguaje, y no solamente lo que es lenguaje, sino comunicación y un habla funcional, ¿no? Y por lo tanto, construir el proceso de aprendizaje y el nivel de adaptabilidad altamente funcional en la persona con trastorno del espectro autismo. Muy bien, como ustedes saben, este 5 de febrero ya vamos a dar inicio a lo que es el diplomado Trastorno del Espectro Autista, Fundamentos, Comorbilidades y la parte de intervención psicoeducativa, como también la parte de intervención clínica. Entonces, los espero también el día miércoles porque vamos a dar algunas segundas pinceladas sobre lo que es el trastorno del espectro autista con otro tema que ya vamos a hablar de fondo, ya netamente del diagnóstico, ¿no? El día de hoy hemos visualizado sobre estos mitos del neurodesarrollo, los mitos sobre el trastorno del espectro autista, claros ejemplos sobre qué es el neurodesarrollo y cómo influye positivamente en nuestro proceso de aprender. Y el próximo miércoles ya estaremos hablando de diagnóstico del trastorno del espectro autista con mayor, pues, esplendor, ¿no? Por lo tanto, les agradezco por su participación, por conectarse, por estar ahí, por trabajar desde las 9 en punto de la noche, ya a casi las 10 en país de Lima, Perú, hora peruana es 9:55 de la noche, pero sin embargo en tu ciudad, donde estés, pues te agradezco por ingresar y a la vez de querer conocer más sobre este diagnóstico, este trastorno del neurodesarrollo. Muchísimas gracias de parte de la familia de SEDU. Esperamos, por favor, que se comuniquen con el asesor académico para cualquier duda, para que lo pueda atender. Escríbanle por WhatsApp para que puedan atender cualquier consulta. Esta sesión está siendo grabada, no se preocupen. Seguramente va a llegar a muchísimas más personas, a muchos más colegas, ¿no? Que requieren aprender sobre el trastorno del espectro autista. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir
Vamos a tomarnos quizás una fotito. También hablar aquí de las estrategias de intervención, por favor. Sí, claro. Recuerden que en el diplomado ya es un diplomado de 8 meses en el cual cada mes hablamos específicamente de temas en el cual ya va a nutrir la información sobre este diagnóstico, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, voy a cerrar lo que es el chat para podernos tomar una foto. Muchísimas gracias. Somos 11 pantallitas, somos 200, hemos sido en total como 300 participantes que quieren saber más sobre el proceso de diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y estoy seguro que le va a servir muchísimo para su práctica profesional. Un abrazo, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, felicitaciones. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Ya nos estamos viendo el miércoles. Hola con todos de acá del Callao. Igual, buenas noches con todos de Vía El Salvador. De Buenas Chorrillos. noches con todos, la Victoria. Buenas noches con todos desde Chorrillos. Qué bueno. Maestra, está excelente esta ponencia para la profesora, se le entiende claro, muy bien. La verdad que vamos a aprender bastante. Así es. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Richard Zapana. Soy el moderador de lo que es el grupo a través de lo que es estrategias de intervención en lo que es niños con TEA. ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? Por favor, coméntenme un poquito. Muy A ver, clara, excelente siga, la siga. ponente, se le entiende muy bien, nos ha dado una muy buena clase. Profesor, ¿habría la posibilidad, buenas noches, que nos compartan el PPT por el WhatsApp? Porque ha habido momentos que no se ha escuchado bien. Sí, por supuesto. Buenas noches con todos nuevamente. El material que se ha compartido o que se ha trabajado el día de hoy se va a compartir a través de lo que es el grupo de WhatsApp para que todos lo puedan disponer y también como estaba compartiendo a través de lo que es el comunicado, muchos compañeritos se han quedado fuera de sala porque ya el límite de la sala no nos permite que puedan ingresar y de igual forma también se va a compartir lo que es el enlace de esta grabación de la primera sesión para que todos puedan disponer de ella. ¿Sí? Entonces, si cualquiera tiene alguna consultita acerca de lo que es el tema del certificado, por lo que es el taller, o también como estaba comentando nuestra ponente, acerca de lo que es el diplomado, precisamente donde están todos los temas en específico, con mucho gusto yo voy a estar compartiendo la información a través de lo que es el grupo, o pueden escribirme a través de lo que es el número. En esos momentos voy a colocar la información para poder atenderlos a la brevedad. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, profesor, disculpe, voy a hacer una capite, sí, compartiendo el mismo sentir de la maestra, la ponente muy entendible, muy experta, sabe su tema, muy buena maestra, y la verdad que estamos bien interesados. Yo no sabía del diplomado, solamente del curso y de las 3 clases y los certificados. Yo, como le dije a usted, yo quiero escuchar y luego voy a ver. Y ahora que está mencionando el diplomado, me interesaría bastante porque en realidad somos maestros comprometidos acá, que queremos sacar adelante a nuestros niños inclusivos y no dejarlos a un lado, porque uno se frustra como maestro, porque nosotros, a pesar de no tener una formación básica especial, pero queremos ayudarlos. Y la verdad, por eso es que los maestros también estamos acá comprometidos. Eso es lo que es mi sentir, caballero. Muchas gracias, Giovanna, por tus palabras. Claro que sí, con mucho gusto. Yo feliz de que puedan haber estado presentes dentro de lo que es la sala y poder haber compartido sobre todo con nuestra ponente sus experiencias y sobre todo lo que es el material también que se los voy a brindar para que todos puedan tener y puedan darle una repasada y también lo que es la clase grabada. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Yo quedo atento a través de lo que es el grupo de WhatsApp para poder ayudarlos al interno, por favor. Y de igual forma voy a colocar lo que es mi número con mucho gusto. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Los espero para lo que es la segunda sesión. Hasta luego, maestra. Nos vemos con Buenas todas. Un gusto noches, hablar con nosotros. gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, por favor. Muchas Hasta luego gracias. con Buenas todos. noches con Hasta todos. luego, profesor.
Hasta luego, profesor. Nos vemos. Gracias.